Buenos días. Hoy vamos a ver el tema número 3 del módulo 3, que se llama la Guerra Fría y que inicia de 1945 a 1991. Esta Guerra Fría se le conoce como un enfrentamiento militar, político, económico, social, cultural, espacial entre estas dos grandes potencias. Como bien sabemos, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues son dos potencias ganadoras, que es Estados Unidos y la URSS. De este lado es el sistema capitalista y de este lado es el sistema socialista. Del lado capitalista se forma un bloque occidental y del lado socialista se forma el bloque oriental. Ahora, George Marshall, presidente de Estados Unidos, hace un plan que se llama el Plan Marshall. ¿En qué consistía ese plan? En brindar ayuda a los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que quedaron económicamente mal. Entonces muchos de esos países reciben y aceptan esa ayuda y se unen al bloque occidental o del lado capitalista. Por lo tanto, Joseph Stalin, que era gobierno de la URSS, pues también decide hacer un tratado, y ese tratado se llama el Pacto de Varsovia, que consiste también en brindar ayuda a países orientales que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces también esos países deciden aceptar la ayuda y se inclinan por el lado socialista. Por lo tanto, el mundo queda dividido: países capitalistas, países socialistas, ¿sí? Alemania, que fue uno de los países que pierde la Segunda Guerra Mundial, recordemos que también pierde la Primera Guerra Mundial, pues ahora como consecuencia queda dividida, y quedó dividida por el muro de Berlín, que se crea en 1961. Cuando Alemania queda dividida por ese muro, a la gente alemana no se le dice ¿de qué lado quieres vivir? ¿Del lado capitalista o del lado socialista? El muro se crea y la gente quedó dividida. Mas, sin en cambio, la gente alemana busca estrategias para cruzarse del lado oriental al lado occidental o del lado occidental al lado oriental. Entonces, sí van a ser los primeros años, cuando se crea el muro, que la gente se va a estar pasando de un lado para otro. Y ese muro, bueno, pues va a estar dividido hasta 1989, que es cuando se derrumba el muro de Berlín. También en este conflicto de la Guerra Fría o en ese enfrentamiento también se encuentra la Guerra de Corea. Corea quedó dividida por Estados Unidos y por la URSS. De este lado se crea la República Federal de Corea y del otro lado la República Democrática de Corea. La República Democrática de Corea estaba del lado de la Unión Soviética y la República Federal del lado de Estados Unidos. Esta guerra de Corea va a ser de 1950 a 1953 y aquí el ejército militar lo manda a Corea, militar norteamericano llega a Corea, igual que el ejército soviético llega a Corea, y ya se va a dar un enfrentamiento entre estas dos grandes potencias. Después de la guerra de Corea, que termina en 1953, posteriormente viene la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam inicia en 1955. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la URSS querían invadir Vietnam, pero como no, ninguno quería ceder, bueno, pues los dos mandan sus ejércitos y se da una gran guerra que dura hasta 1975. Entonces el ejército norteamericano se enfrenta al ejército soviético. Esta guerra fue una guerra sangrienta donde el mundo se manifestó por qué Estados Unidos y por qué la URSS tenían que estar peleando en ese país, y quienes estaban sufriendo las graves consecuencias eran los vietnamitas. Entonces esta guerra trajo muchos enfrentamientos. También nos encontramos en la guerra espacial. En esta guerra espacial, bueno, pues a ver quién manda primero el hombre a la luna. Pues nos vamos a encontrar que quien primero lo envía, pues va a ser la URSS con el Sputnik, que fue enviado en 1957. Como Estados Unidos no se quiere quedar, bueno, pues atrás, pues también manda el Explorer en 1958. Este enfrentamiento va a durar hasta 1991, como ya lo vimos, donde los ejércitos participan, donde compiten por ser mejores,
y no va a terminar hasta esta fecha cuando se da el derrumbe del muro de Berlín. Este derrumbe como que fue la causa para que la Unión Soviética pues ya dijera yo aquí quedo. Para ese momento ya Joseph Stalin había fallecido en 1953 y había quedado como nuevo gobierno Nikita Khrushchev. Y entonces el que desiste de esa guerra es la URSS y queda como ganador Estados Unidos. De este tema van a hacer un resumen y lo van a entregar el día 30 y 31. Lo van a subir a Classroom y yo les voy a poner ahí las indicaciones. Gracias, hijos.